según indicaciones de coordinación académica, hay un receso de actividades a partir del 16, es decir, a partir de este viernes hay un receso de actividades hasta el próximo 12 de enero. Pero para eventos de programación vamos a dejar el inicio de actividades a partir del 23 de enero, ¿sí? Si hay algún cambio a partir del 12 de enero, pues yo les estaré confirmando para que de pronto estén atentos, ¿sí? Entonces el cronograma les voy a colocar que a partir del 23 de enero, pero realmente a partir del 12 de enero, pues estamos esperando las indicaciones que nos den. Entonces, dado así, este cronograma y para evitar, ¿están viendo mi pantalla? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Ah, bueno, para evitar de pronto inconvenientes por parte de ustedes en las actividades, que tengan dudas, que tengan inquietudes, entonces lo que establecí fue que vamos a dejar para entregar las actividades hasta el 14, máximo hasta el 16, pues la idea es que el 16 ya esté todo evaluado, entonces bueno, vamos a dejarla mejor máximo hasta el 15, el mapa mental, hasta el mapa mental deben entregarlo. Ya explicamos qué era una infografía, ya explicamos qué era una identificación de procesos organizacionales y un mapa de procesos, ¿cierto? Entonces, lo único que queda explicar es sobre el mapa mental. Y dadas así las circunstancias, entonces son 4 evidencias que deben entregar. Y la idea es que los que la entreguen de aquí al 14 o 15, el 16 estarán evaluadas. Quienes la entreguen después de esta fecha tendrán que esperar hasta enero para realizar la evaluación, ya que a partir del 16 y hasta el próximo 12 de enero, todos los instructores tenemos receso académico. ¿Listo? Entonces, por ese lado es el tema del cronograma. Y para más tranquilidad de todos ustedes, porque pues yo les había dicho que dejaba un cronograma abierto, pero resulta que si tienen dudas, si tienen inquietudes, pues va a ser muy difícil estarlos atendiendo. Retornamos a partir del 23 de enero, entonces una semana antes les estaré dando indicaciones sobre fechas y sobre las sesiones que vamos a tener ya para el próximo año. ¿Hasta ahí preguntas? Este cronograma lo voy a estar actualizando entre hoy y mañana porque hay que cambiarlo todo, entonces ya se los voy a estar subiendo nuevamente a la pestaña donde está el cronograma para que ustedes lo puedan revisar. Entonces vamos a revisar el tema de, esta es la guía de aprendizaje, la evidencia del mapa mental. Entonces, según la guía de aprendizaje, entonces tenemos acá, elaborar diagramas de procesos, ya lo explicamos, la infografía también, identificación de procesos organizacionales. Si tienen alguna duda respecto a estas actividades, también me las pueden hacer el día de hoy. Y lo que vamos a explicar hoy es este mapa de procesos, también ya se explicó, es el mapa mental sobre ingeniería de requisitos. Entonces, ¿qué necesitamos para elaborar un mapa mental? Tener claro todos los conceptos básicos sobre teoría general de sistemas y enfoque sistémico. Eso también ya lo hemos explicado. Y en esta ocasión hay que describir las acciones correspondientes a todo lo que tiene que ver con ingeniería de requisitos. Para eso hay una lectura. Acá. Hay una lectura que debemos realizar y luego si de la lectura hacemos la evidencia del mapa mental.
Entonces seguimos con la actividad de proyecto 1 y acá está la lectura Ingeniería de requisitos. Esta es la lectura que debemos o el recurso que debemos leer para realizar un mapa mental. Recordemos que un mapa mental, sí, es un mapa mental. Recordemos que un mapa mental puede utilizar también imágenes, puedo utilizar texto, pero la idea es sobre un concepto hacer toda una trazabilidad del tema, comenzando en qué es, cuáles son sus componentes, para qué se utiliza, ¿sí? Para que tengamos en cuenta. Es diferente un mapa mental a un mapa conceptual. Hay diferentes formas de realizar un mapa mental, ¿sí? Pero la idea es que la cronología sea en la dirección de las manecillas del reloj, es decir, que se lea hacia la derecha y que comencemos siempre con el concepto básico de qué es, cuáles son sus componentes, para qué se utiliza, cómo se divide, etcétera, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para realizar el mapa mental. Entonces, comenzamos con ingeniería de requisitos. Entonces, todo lo que tiene que ver con el ciclo, bueno, acá está todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida de un software. Es el proceso que se sigue para construir y hacer evolucionar determinado software, ¿sí? Entonces, ese ciclo de vida nos permite iniciar una serie de fases mediante las cuales se procede a la validación y el desarrollo del software, garantizando que se cumplan los requisitos para la aplicación y verificación de los procesos. Eso es el ciclo de vida de un software. Hay unas fases, yo se las había comentado desde el comienzo, siempre que vamos a hablar de desarrollo, vamos a hablar de fases. Siempre ahorita por ejemplo, ustedes están en una fase de análisis, ¿cierto? Analizando una idea de negocio, analizando una empresa, analizando una necesidad para poder establecer unos requisitos, ¿sí? Entonces, ¿qué es una fase? Bueno, dentro de una fase se hace un conjunto de actividades relacionadas a un objetivo en el tema del desarrollo del proyecto. Entonces, se construyen y se agrupan tareas, actividades elementales, se pueden compartir un tramo determinado de tiempo. Siempre hay que establecer un tiempo. Cuando yo estoy haciendo un desarrollo, como el que vamos a empezar a hacer, porque realmente lo que vamos a hacer durante todo el proceso de formación es un desarrollo. Pueda que no lo vayamos a desarrollar completo, pero sí vamos a desarrollar por lo menos 2 o 3 módulos de ese programa, ¿sí? Los más básicos para que ustedes tengan la idea y después lo puedan complementar en su etapa productiva. Y hay que darle un tiempo. Pues, ahorita estamos en la fase de análisis y la idea es que esta fase de análisis máximo esté hasta marzo. Durante todo el proceso de la fase de análisis, nosotros vamos a estar levantando unos requisitos, construyendo unas tareas, unas actividades. Y debemos hacer unos entregables. Por cada fase, por cada actividad se hacen unos entregables. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Esas son las evidencias que ustedes realizan. Esos entregables que se construyen en la vida útil de un software o de un programa. Entonces, las fases para un ciclo de software son planificación, análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento. Son 5 fases. Ahorita estamos en la planificación, ¿sí? Estamos planeando todo lo que se va a hacer. Ustedes están en grupos de trabajo planeando, organizando para qué empresa, cuáles van a ser los roles, cuál es el diagrama de procesos, cuáles son las necesidades, ¿cierto? En la fase de planeación se realiza entonces el planteamiento del problema y se definen los alcances de ese software. Entonces, ahorita deben ustedes estar planteando cuál es el problema que ustedes van a solucionar, ¿sí? Y debemos hacer un estudio de viabilidad, entonces realizar una planificación detallada. Entonces,
con la finalidad de promocionar una metodología común entre el cliente y la empresa de software, se utilizan modelos de ciclo de vida o paradigmas de desarrollo de software. Entonces, esos ciclos de vida son los que me indican que ese software me va no solo a suplir una necesidad, sino que esa necesidad yo la voy a ver suplida por un tiempo o por una línea de tiempo, ¿sí? Entonces, que no va a ser un software que yo voy a usar una semana, ¿cierto? No, va a ser un software que yo voy a invertir un dinero en el desarrollo de un programa que me va a facilitar una tarea a lo largo del tiempo. Y que después del tiempo seguramente ese programa va a necesitar algunas actualizaciones. Entonces, eso es a lo que se llaman ciclos de vida. Entonces, un modelo de ciclo de vida es una vista de las actividades que ocurran durante el desarrollo de software e intenta determinar el orden de las etapas involucradas y los criterios de transición entre estas. Entonces, según la norma 1074 IEEE, se define ciclo de vida de un software como una aproximación lógica a la adquisición, el suministro, el desarrollo, la explotación y el mantenimiento de ese software. Pues básicamente ese es el ciclo de vida. Todo lo que ese software me va a aportar en mi negocio, en mi idea de negocio, que me va a facilitar una tarea que seguramente sí con el tiempo va a requerir unas actualizaciones, unas mejoras, ¿cierto? Un mantenimiento. Y eso se hace ya en la última fase, un mantenimiento del software. Existen unos modelos preestablecidos para elaborar un proyecto. Entonces, hay se mencionan diferentes paradigmas de modelo de ciclo de vida para el desarrollo de software. Todo esto es sobre ingeniería de requisitos y sobre toda esta temática ustedes deben elaborar un mapa mental. Recuerden que el mapa mental lo vamos a leer en la dirección de las manecillas del reloj. Entonces tenemos un paradigma tradicional, un paradigma orientado a objetos, un paradigma de desarrollo ágil. Dentro del paradigma tradicional, entonces aquí se identifican los elementos fundamentales, lineales, para completar cada proceso de principio a fin hasta que pueda avanzar a la segunda fase de un ciclo de un software. Recuerde que estamos trabajando en fases y que por acá arriba teníamos las fases. Estas son, que son 5. Estamos en la planeación. Luego vamos a hacer la fase de análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento. En cada una de las fases hay que hacer unos entregables y hay que hacer un cronograma de actividades. ¿Listo? Entonces, teniendo muy claras las fases, tenemos unos paradigmas de modelos de ciclo de vida, donde está el tradicional, que es donde se identifican y se fundamentan de forma lineal. Es decir, yo no puedo pasar a la fase de análisis sin tener la fase de planeación lista. No puedo pasar a la fase de diseño sin tener la fase de análisis lista. ¿Sí? Ese es el paradigma tradicional. ¿Qué sucede con esta? Hay una desventaja con este paradigma, que es que si encuentro errores en una fase, yo no puedo avanzar a la siguiente fase, debo devolverme nuevamente a la fase anterior y reestructurar todo. ¿Sí? Entonces, hay otro paradigma que es orientado a objetos. Entonces, en este paradigma orientado a objetos, las etapas de desarrollo de software se conforman principalmente por la creación de clases, análisis de requisitos y el diseño. Entonces, con este paradigma se pretende que el código fuente sea reutilizable para otros proyectos. Tenemos el paradigma de desarrollo ágil. El objetivo de este paradigma es el desarrollo de proyectos en poco tiempo, se simplifican procesos tediosos, se agilizan las fases del desarrollo y las interacciones se hacen en corto tiempo. Estos son modelos o paradigmas que se utilizan en el ciclo de vida o modelos de ciclo de vida para desarrollo de software.
Hay algunos modelos tradicionales muy utilizados que son el modelo en cascada, el modelo en espiral, el modelo interactivo y el modelo Scrum. Recuerden, y el modelo Canva y el modelo XP. Recuerden que todos estos conceptos deben ir en el mapa mental. Si bien no los van a explicar cada uno a profundidad, por lo menos sí hay que nombrarlos. Los modelos de paradigma tradicional, como el modelo en cascada, que se utiliza muchísimo, uno de los primeros modelos del ciclo de vida del desarrollo establecido por W. Royce en 1970 y es conocido como el modelo en cascada. Entonces, ahora sí. Este modelo en cascada, en su concepción básica, cada una de las actividades genera como salida o producto la entrada de la siguiente fase. Entonces, más o menos es esta cascadita que se va dando primero los requerimientos, ¿sí? Luego de los requerimientos tengo un diseño, una codificación, unas pruebas y una operación. Básicamente este es el modelo que se aplica en la construcción de un software. Nosotros podemos utilizar varios modelos, ¿cierto? En la construcción de un software. Tenemos el modelo en espiral. Este modelo de espiral, entonces, se repite las veces que sea necesario hasta que el cliente o el usuario tenga la satisfacción, ¿sí? Entonces, eh, yo tengo la fase de requerimientos, hice la fase de diseño, se la presento a mi cliente, pero si mi cliente necesita mejoras, yo las voy haciendo, vuelvo y lo presento, vuelvo y reestructuro todo. Entonces, en el modelo hay 4 actividades que se vuelven como en etapas, que es la planificación, análisis de riesgo, implementación y evaluación. Entonces, como que constantemente nosotros estamos haciendo la evaluación y estamos haciendo la actualización. Tenemos un modelo iterativo o por prototipo. Entonces, en este modelo, lo que se hace es presentar un prototipo de cuál podría ser nuestro desarrollo, un prototipo funcional, pero a baja escala, cuál podría ser nuestro desarrollo. Entonces, en ese prototipo lo que hacemos es como que recolectamos los requerimientos, hacemos un diseño rápido, una construcción de un prototipo funcional. Vamos a mostrar como que rápidamente un pequeño software que funciona como tal. Puede ser en base de imágenes, no necesariamente tiene que ser completamente funcional. Hacemos una evaluación del prototipo por el cliente y ya cuando el cliente lo utiliza, le gusta, es algo así como se saca, bueno, un demo es un poco más completo, pero podríamos decir que es como un demo de un programa. Entonces lo sacamos para que el cliente lo utilice. Cuando el cliente ya lo ha utilizado, hacemos una evaluación de cómo está su funcionalidad y basados en esa evaluación hacemos unas mejoras y ya hacemos la construcción del software como tal. Entonces, ese es el modelado en prototipo. Tenemos el modelo Scrum, muy utilizado también actualmente. Se basa en el desarrollo incremental, es decir, conforme pasan las fases y la interacción mayor sea el tamaño del proyecto, este se va desarrollando. Entonces, tenemos como un pequeño desarrollo o un desarrollo y como van pasando las fases y va creciendo o se va solicitando más componentes en el desarrollo, se le van uniendo a ese nuevo desarrollo, ¿sí? Entonces, los procesos que se utilizan son, por ejemplo, el backlog, el planning meeting, el scrum, el review y el sprint retrospectivo. Entonces, son más o menos los modelos que se utilizan. ¿Cuáles son las ventajas en este modelo Scrum? Que los usuarios constantemente participan y proponen soluciones porque el software ya está funcional. Entonces, no es necesario esperar hasta el final para ver resultados. Digamos que tenemos la primera fase del inicio de sesión y tenemos un inventario y entonces lo comenzamos a poner en funcionamiento.
En la empresa lo comienzan a utilizar hasta la primera fase donde ya está construido. Y basados en esa fase le vamos haciendo mejoras, le vamos ampliando y le vamos agregando los demás componentes que van haciendo falta, pero lo vamos trabajando sobre la marcha de que ya los usuarios lo están utilizando. Entonces, esa tiene sus ventajas y sus desventajas. Tenemos el modelo Kanban. En este método está enfocado a llevar a cabo las tareas pendientes y los principios más importantes pueden ser divididos en 4 principios básicos o 6 prácticas. Entonces, en este modelo japonés Kanban, se define un flujo de trabajo, se establecen ciclos de vida de producción, se hace un stop starting y un start finish y tiene un control. Entonces, básicamente tenemos lo que debemos hacer, lo que se está haciendo y lo que ya está hecho. Entonces es un modelo, lo que les digo, nosotros podríamos aplicar diferentes modelos en la construcción de nuestro software. Claro, uno intenta aplicar uno solo y llevarlo hasta su finalización. Tenemos el modelo XP o programación extrema. Entonces, este modelo básicamente es una metodología según las necesidades y requerimientos a implementar. Entonces, el cliente se encuentra involucrado en el proceso. Hay unas características que son el tipo de desarrollo es interactivo o incremental, se hacen unas pruebas unitarias, trabajo en equipo, trabajo junto al cliente, corrección de errores, reestructuración de código. El código es de todos, el código es simple. El código simple es la clave. Entonces, este es el modelo programación extrema. Es importante conocer los modelos cuando estamos trabajando con ingeniería de requisitos, porque seguramente cuando lleguen a trabajar en una empresa, en la empresa tienen un modelo predefinido de trabajo, el que más le ha funcionado. Hay empresas que han trabajado con varios modelos y luego se quedan con uno, con el que a la empresa más le funcione, o en su defecto, con el que el director de proyecto trabaje mejor, ¿sí? A veces es como más el director de proyecto. Entonces, como él se sienta mejor, si él cree que se siente mejor con este modelo, que es un modelo muy convencional, pero básicamente es el modelo con el que nosotros vamos a trabajar, con el que estamos trabajando, y es nosotros no vamos a pasar a la siguiente fase sin tener la primera fase completamente terminada. Así se trabaja en la formación. Entonces, como que ahorita estamos en la fase de planeación, a la siguiente fase pasamos cuando ya esa fase de planeación está completa, ¿cierto? Entonces, ese es el modelo que se usa a nivel de educación. Hasta ahí estoy siendo clara, el tono de voz es claro. Sí, maestra, muy claro todo. En este momento lo que estamos explicando es los conceptos que se necesitan para la elaboración de un mapa mental, ¿sí? Que es nuestra evidencia que va hasta el 14 o máximo 15 de diciembre. Mapa mental sobre ingeniería de requisitos. ¿Qué debe tener ese mapa mental? ¿Qué es la ingeniería de requisitos? ¿Cuáles son los modelos? ¿Cierto? ¿De qué se trata? Y recordemos que el mapa mental se lee en la dirección de las manecillas del reloj. Por acá les mostré unos diferentes diseños de mapas mentales. Recuerden que si lo hacen con una aplicación, van a colocar el link más la imagen. ¿Listo? Entonces, por aquí hay varios diseños de mapas mentales. Entonces es realizar la lectura y hacer un mapa mental sobre ingeniería de requisitos. Tenemos la fase 2, que es la fase de definición de requisitos. Entonces, hasta la fase de definición de requisitos. Entonces, esta es la primera fase del ciclo de vida del software, también llamada fase de análisis. Pero recordemos que esta es la primera fase
Pero hay una fase que, aunque no está acá nombrada, sí la vimos en la parte anterior, que es la planificación. Y nosotros ahorita estamos, antes de la fase de análisis, estamos en la planificación, ¿cierto? Estamos como entre esas dos. ¿Qué tenemos que hacer en esta fase? Después de que ya planeamos, en esta fase vamos a recopilar, examinar y formular los requisitos del cliente. Entonces, ya planeamos a qué empresa se la íbamos a ejecutar. Ustedes ya están pensando esa empresa a qué se dedica, ya están pensando cuáles son las actividades que ustedes van a solucionar con ese desarrollo de software, ¿cierto? Ahora debemos comenzar a pensar si ustedes lo van a hacer con una empresa simulada, como están trabajando máximo 3 personas, entonces empiecen a pensar cuáles son los requisitos de ese cliente. Comencemos a verificar las posibilidades de restricción que se pueden aplicar. Entonces, esta fase corresponde al proceso cuando usted intenta descubrir lo que realmente necesita esa empresa y cuál es la solución que usted le va a dar, ¿cierto? Entonces, esta es de las fases más importantes. Si usted no tiene clara cuáles son las funciones de ese desarrollo, cuáles son las necesidades, cuál es esa visión y esa misión de la empresa, pues difícilmente va a desarrollar una solución. Entonces tenemos que tener claro cuáles son los objetivos que vamos a cumplir. Vamos a establecer unos objetivos para cada fase. Recuerden que cada fase tiene unos objetivos a alcanzar y unos entregables. Acá, esta etapa es esencial debido a que sin esta no se sabe con precisión qué es lo que se necesita y ningún proceso de desarrollo permitirá obtenerlo. El problema que se presenta en el inicio del desarrollo, el cliente, bueno, es lo que les acaba de comentar. ¿Listo? Entonces, en la siguiente tabla se describen las actividades y los artefactos que se realizan en la fase de definición de requisitos. Entonces, en esta primera fase de definición de requisitos, vamos a hacer unas actividades. ¿Cuál va a ser el alcance del proyecto? Así no lo logremos desarrollar todo, vamos a dejar definido cuál va a ser el alcance del proyecto. Ustedes van a desarrollar una aplicación para un micromercado, un ejemplo, para un micromercado. Vamos a suponer que ese micromercado tiene la parte de cajero, ¿sí? El que está en la caja. El cajero tiene la parte de registro de clientes, registro de proveedores, productos, inventarios, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el alcance de ese proyecto? Entonces, yo pretendo alcanzarlo todo, ¿cierto? Vamos a identificar el negocio. Vamos a realizar una toma de requerimientos del cliente. Vamos a hacer un estudio de proceso de negocio y vamos a establecer unas fechas para esta fase de análisis. Nosotros ya tenemos establecido que más o menos en la fase de análisis de nuestro proyecto de formación, creo que la fase de análisis llega más o menos hasta marzo u abril, más o menos, esa es la idea. Ah, no, mentira, ya tengo actividades que van aquí, está en mayo y esta todavía es la fase de análisis. Entonces vamos a definir unas fechas para ese proyecto. Y tenemos unos artefactos que es el modelo de negocio, lo necesitamos para poder identificar el tipo de negocio, un análisis y realización de casos de uso, que es lo que estamos haciendo, modelo de procesos y actividades de negocio, estos son evidencias que vamos a entregar más adelante, y un cronograma de proyecto. ¿Qué es un requisito? Como vamos a hacer un levantamiento de requisitos, debo establecer qué es un requisito. Un requisito es una condición o capacidad que necesita el usuario para resolver un problema. Entonces, los requisitos comunican las expectativas de los consumidores de productos de software. Esos requisitos hay que levantarlos con el personal de la empresa. Si no hay un personal de la empresa,
deben hacer una investigación. Ustedes deben, si es una empresa simulada, investiguen, por favor, de qué se trata la empresa, busquen empresas similares y hagan ese levantamiento de requisitos completo. Esos requisitos son indispensables porque con ellos vamos a hacer el alcance del trabajo, ¿cierto? Vamos a definir cuál es el alcance de trabajo, cuáles son los objetivos, la viabilidad de ese negocio, cuál es el tiempo, los recursos, la arquitectura que voy a necesitar, ¿qué más? Entonces, de esos requisitos, básicamente, y si lo van a hacer para una empresa, por favor, sean muy claros, hagan las preguntas concretas y definan cuáles son las actividades concretas que la empresa necesita en ese desarrollo. ¿Listo? Entonces aquí dice, las características de un requisito deben ser, un requisito debe ser necesario, completo, consistente, correcto, factible, modificable. Claro que nuestro desarrollo debe ser modificable, priorizado, verificable, rastreable y claro. Y así deben ser las palabras que ustedes utilicen para definir cuáles son los requisitos. Hay una clasificación de requisitos, unos requisitos de usuario, unos requisitos de sistema, unos funcionales y unos no funcionales. ¿Cuáles son los requisitos de usuario? Entonces, son declaraciones en el lenguaje natural en el que nosotros hablamos, en diagrama de los servicios que el sistema necesita que proporcione, ¿sí? Y las restricciones bajo las cuales debe funcionar, todo lo que el usuario necesita. Tenemos unos requisitos de sistema. Entonces, aquí ya vamos a establecer con detalle las funciones, servicios, restricciones operativas del sistema, un documento de requerimientos del sistema que deberá ser preciso, claro y definir exactamente qué es lo que se va a desarrollar. Tenemos unos requisitos funcionales y unos no funcionales. Dentro de los funcionales, entonces, son declaraciones de los servicios que se deben proporcionar, que se debe proporcionar el sistema. Entonces, de la manera en que este está relacionado con entradas particulares o también se puede declarar explícitamente en lo que el sistema no debe hacer. Y los no funcionales son restricciones de los servicios o funciones ofrecidas por el sistema. Entonces, esos son las clases de requisitos. Entonces, aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, en un software vamos a ver las diferencias entre los funcionales y los no funcionales. Funcional. Se debe ingresar una cédula, un nombre y un teléfono de un cliente. Eso es un funcional, ¿sí? Yo debo hacer un software y en la ventana de inicio de sesión debo ingresar la cédula, el nombre y el teléfono de cada cliente. Eso es funcional. Debe funcionarme. ¿Cierto? No me debe arrojar error. No funcional, que la consulta debe devolverse en menos de 3 segundos. Eso es no funcional. Eso el cliente no lo ve ni lo sabe, ¿cierto? Eso solo lo sabe el desarrollador. Funcional, se requiere un listado de clientes por zona. No funcional, que el lenguaje de programación para ese software debe ser Java, ¿cierto? Eso es no funcional. Funcional, que se deben ampliar el tema de requisitos funcionales. Bueno, listo, este es como una anotación. Entonces, si nos queda como claro, no funcional, lenguaje de programación, el tiempo, el código que voy a utilizar, que yo la base de datos la hago en MySQL, que otro lo hace en Postgres, que otro lo hace en Oracle. Bueno, eso es no funcional. Funcional es que me muestre un listado, que me muestre los datos, que yo pueda ingresar los datos y que funcionen, que quede registrado. ¿Listo?
La ingeniería de requisitos, ¿qué es? Entonces, es la disciplina para desarrollar una especificación completa, consistente y no ambigua, la cual servirá como base para acuerdos comunes entre todas las partes involucradas y en donde se describen las funciones que realizará el sistema. Esa es la ingeniería de requisitos, la que me define unas fases, unos requerimientos funcionales, no funcionales, ¿cierto? La que me define un método de trabajar. ¿Por qué es importante trabajar por fases? ¿Por qué ustedes creen que es importante trabajar en fases? Adelante, Juan. Hola, buen día. No sé, creo yo que las fases es el deber ser como de hacer el testeo, de que cada fase esté controlada y hasta que, bueno, lo que explicabas hace momento de que hasta que una fase pues no se haya hecho cierta verificación, no se pueda proceder a la siguiente con el fin pues de evitar hacer como reprocesos y demás, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Evitar hacer reprocesos, ¿cierto? Entonces, cada actividad que yo realice siempre la debo estar enmarcando en una ingeniería de requisitos, siempre la debo enmarcar en una fase. Hay personas que no tienen como una metodología de trabajo, pero yo sí les recomiendo utilicen una metodología, usen una metodología, a pesar de que hay metodologías actualizadas muy interesantes, pero siempre es bueno tener claras las metodologías convencionales, ¿sí? Donde como que a veces nos volvemos un poco cuadriculados y si no tenemos los requisitos completos, no vamos a pasar a la fase de diseño. A veces suena feo ser cuadriculado, pero resulta de que esto me garantiza que no voy a hacer retrocesos, ¿sí? Entonces, cuando yo voy adelantando las fases y no me importa tener la anterior terminada, yo siempre me voy a tener que estar devolviendo, siempre voy a tener que estar complementando, actualizando. Y la idea es que usted diseñe lo que usted hizo en una buena planeación. Por eso es importante las fases, para no hacer reprocesos. Entonces, la ingeniería de requisitos es el proceso de estudiar las necesidades del usuario. Importantísimo. Si es algo simulado, investiguen negocios de la misma categoría y definan muy bien cuáles son los requisitos que ese sistema va a necesitar. ¿Listo? La ingeniería de requisitos puede considerarse como un proceso de descubrimiento y comunicación de las necesidades del cliente, usuarios y gestión de los cambios. Entonces, este término ha surgido para englobar los procesos de desarrollo y gestión de requisitos en el ciclo de vida del software. Entonces ya vimos que los ciclos de vida del software están enmarcados también en unas fases, ¿cierto? Eh, listo. ¿Qué es lo más importante en cuanto a los requisitos? Entender lo que el cliente quiere, analizar las necesidades, evaluar esa factibilidad, negociar soluciones razonables, porque resulta de que a veces los clientes quieren programas que hagan maravillas, ¿cierto? Pero a veces eso no es tan funcional como una cosa es decir, yo quiero una aplicación que, no sé, que con solo yo pensar, solo pensando, me desarrolle las actividades o solo con mi pensamiento me escriba o me haga un texto, ¿cierto? Eso no es razonable. Entonces, negociar soluciones razonables, ser razonable y también los invito a ustedes a que pensemos en un modelo de negocio, pensemos en un software o una aplicación a desarrollar, pero que seamos un poco centrados y analicemos que sea algo que esté a nuestro alcance, ¿sí? No nos vayamos a un programa tan robusto, sino vámonos a lo básico, que si ustedes aprenden a hacer bien lo básico, lo van a poder aplicar en cualquier desarrollo. Especificar la solución sin ambigüedades, validar esas especificaciones y administrar los recursos conforme se transformen en sistema operacional. Tenemos unas etapas de la ingeniería de requisitos.
Estas etapas es diferente a las fases. Sí, lo anterior eran fases. Estas son 4 etapas en un proceso usual de ingeniería de requisitos. Y estas etapas son licitación, análisis, especificación y validación de requisitos. Esta licitación es una actividad en el descubrimiento de los requisitos del sistema. Entonces aquí se analizan y se debe trabajar junto con el cliente para descubrir cuál es el problema que se desea resolver, cuáles son los servicios que se van a prestar, cuáles son las restricciones, qué es lo que mi cliente desea. ¿Sí? Aquí voy a conocer el dominio del problema, voy a descubrir las necesidades reales del cliente, no solo por la entrevista, no solo por lo que él me diga, sino también por lo que ustedes deben investigar y los que tienen un negocio real, los que puedan observar. A veces uno puede observar unas cosas, el dueño del negocio observa otras, los operarios o los trabajadores observan otras. Por eso es que hay que tener unas anotaciones o unos análisis de requisitos de todos los usuarios o roles posibles. Consensuar los requisitos entre los propios clientes y el usuario hasta obtener una visión común de los mismos. Luego, hacemos un análisis. Entonces, ya sobre la base de la obtención realizada, ustedes comienzan a descubrir cuáles son los propósitos, a detectar conflictos entre los requisitos. Entonces ya comenzamos a hacer diagramas de proceso, comenzamos a escribir, comenzamos a planear y ahí empezamos a estructurar si lo que nuestro cliente nos está pidiendo, hacer un análisis, a profundizar, a investigar y ver qué tan viable es o si hay que llegar a un acuerdo, ¿cierto? Luego hay unas especificaciones, entonces hay que documentar esos requisitos. Entonces hay que entrar en un nivel de detalle. En esto se realizan análisis, especificaciones. Vamos a comenzar a hacer unos diagramas de flujo. Vamos a comenzar a hacer unos modelados orientados a objetos, unos casos de uso, una obtención de requisitos basados en casos de uso, ¿cierto? Vamos a hacer una documentación paso por paso y fase por fase de cada una de esas elementos que tiene mi programa, mi software. Si mi software tiene un inicio de sesión, ahí yo hago un modelado del inicio de sesión, ¿cierto? Un caso de uso para el inicio de sesión, un caso de uso para el inventario, un caso de uso para proveedores, un caso de uso para clientes. Entonces, por eso les digo, entre más largo sea su proyecto, la documentación va a ser más extensa. Entonces, hagan lo básico para que logren hacer todo lo que se propone. Y por último, hacemos una validación de esos requisitos. Entonces, empezamos a analizar realmente si las necesidades del cliente se pueden llevar a cabo con un producto final. Estas son unas etapas que se hacen en el levantamiento de requisitos. Aquí todavía no hemos comenzado a crear código de nada. Acá solo estamos haciendo modelado de caso de usos para los requisitos. Por acá sigue la importancia de los requisitos, una clasificación y todo sobre ingeniería de requisitos. Este es el tema que se debe tener en cuenta para elaborar el mapa mental sobre requisito de software. Y estas básicamente serían todas las actividades a entregar. La infografía, que ya la explicamos, identificación de procesos organizacionales, que es esa identificación de cuál es la empresa con la que ustedes van a trabajar, a qué se dedican, cuál es su organigrama, cuáles son los procesos, cuáles son los roles.
Luego vamos a hacer un mapa de procesos del software que ustedes pretenden construir a nivel general. Y por último, un mapa mental sobre ingeniería de requisitos, teniendo en cuenta qué es un requisito, cuál es el ciclo de vida, cuáles son las fases y cuáles son las etapas. Preguntas. Adelante, Eduardo. Profe, una pregunta. Estas actividades veo yo que tienen unas fechas ya finalizadas, pues yo ya entregué algunas, pero ¿hasta qué fechas hay plazo para todo esto? ¿Hasta qué fecha? Bueno, la idea es que estas 4 evidencias, 1, 2, 3 y 4, sí, estas 4 evidencias estén entregadas al 15 de diciembre porque el 16 yo hago una retroalimentación y salimos a vacaciones. Sin embargo, yo les había dicho la sesión pasada que sé que hay muchas personas que todavía deben incluso actividades anteriores a esta. Entonces el cronograma les va a quedar abierto, la plataforma les va a quedar abierta para que las entreguen antes del 10 de enero. Lo único es que no va a haber retroalimentación, sino hasta que regresemos en enero, ¿sí? Si ustedes entregan antes del 15, pues yo les hago la evaluación y la retroalimentación de la actividad por si la tienen que corregir. Si la entregan después de esta fecha, ya no hay retroalimentación para que la corrijan. Esa es la diferencia. Pero van a poder entregarla hasta el 10 de enero. Ah, listo, profe, listo. Muchísimas gracias. Con gusto. ¿Qué otra duda o qué otra pregunta tienen? ¿Tienen de pronto dudas respecto de las actividades que van a entregar las anteriores, las que ya habíamos explicado? ¿Tienen dudas sobre las anteriores? Pues ¿O ya está más claro? yo tengo una pequeña duda en la actividad de el, el organigrama de procesos. Sí, Mapa de muy bien. procesos. El proceso, sí, señora. Es ya, o sea, es uno hipotético ya definido al software que uno vaya a construir. Pues vamos a intentar hacerlo lo más real posible, pero no se preocupen que de todas formas, acá estamos hasta ahora en la fase de levantando como la fase inicial, que es la fase como de análisis, ¿cierto? Acá estamos es analizando si hay que hacer cambios, si hay que hacer mejoras, los hacemos, ¿sí? Pero sí es que usted tenga claro cuál podría ser ese software a construir y cómo sería ese proceso. Ah, listo, profe. Mira, es que yo también, pena contigo, tenía también otra dudita. Es que yo ya había mirado, pues, en algunos tipos de software que uno pueda construir, pues había visto un software de aplicación llamado Python. Y dicen que ese es un lenguaje sencillo y que uno puede hacer como una especie de digitalización de documentos o algo así parecido. No sé, ¿tú qué opinas de eso? Bueno, Python es un lenguaje de programación como tal, ¿sí? Eh, Dentro de lo que vamos a ver, vamos a aprender a trabajar con Python, C#, Java. Esos son lenguajes de programación que se pueden aplicar a varios procesos en el desarrollo. Mm, Entonces, como tal, es un lenguaje que se utiliza para el desarrollo que usted va a realizar. ¿Me hago entender? sí, sí, señora. Ah, listo. Entonces, lo que debe pensar es cuál es el software a construir basado en una necesidad de una empresa, ¿sí? Por ejemplo, va a ser lo que les decía, un software para una tienda de ropa, un software para un micromercado, alguien va a hacer un software para un salón de belleza, un software para un spa, ese es el software. Y ya los lenguajes de programación
los vamos a ir viendo para diferentes módulos, porque digamos que podemos aplicar en cada módulo para poner en práctica diferentes lenguajes de programación. Hay algunas actividades que se construyen mejor con un lenguaje de programación determinado. Por ejemplo, Python, que su merced decía que leyó que es bueno para toda la parte de generar informes, ¿sí? Entonces, en la generación de informe de mi software, por ejemplo, yo le voy a colocar ahí algo de Python, ¿sí? Sí. Pero digamos que son lenguajes que van a estar dentro del desarrollo. Ya veo. O sea, ya va a Sí, estar entonces, ahorita lo que debe pensar es en una idea de desarrollo, no en qué lenguaje, sino en qué idea, qué desarrollo puede construir usted. listo, profe. Muchísimas gracias. Y lo ideal, y si pueden, hacerlo en grupo. No es obligatorio, no es camisa de fuerza, también lo pueden hacer de forma individual. Lo que sucede es que hacer un desarrollo solo lleva de más compromiso y de más trabajo. Entonces, pero hay personas que no les gusta trabajar en grupo, ¿cierto? También el trabajo en grupo, y más cuando es así a distancia, los va a acercar un poco a la realidad. En una empresa de desarrollo realmente se hace por grupos de trabajo. Cada grupo, cada persona está encargado de una actividad diferente. Y luego, cuando se une ese proyecto, todo debe ser funcional. Entonces, eso es lo bonito de trabajar en un grupo, en un equipo. Ya les he subido las grabaciones, yo les he compartido también un enlace a un canal de YouTube. En ese canal de YouTube es donde yo constantemente les voy a subir todas las grabaciones, es decir, que siempre, a pesar de que no necesitan de hecho ingresar a territorio, sino simplemente con el link del primer video que tengan, allí estoy intentando subirlos todos. Entonces, de manera que cualquier video de cualquier sesión los encuentran todos allí. De hecho, van a encontrar los de los dos grupos, ¿sí? Entonces, se van a encontrar con unos videos que si ustedes los observan, hay, por ejemplo, 3 clases del mismo tema y en cada clase se explica como desde una perspectiva diferente. ¿Para qué? Para que tengan más contenido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá hay un encuentro síncrono del 9 de diciembre, otro del 6, otro del 7, y si los vamos a mirar todos, estos 3 están explicando casi que la misma teoría desde diferentes perspectivas para que ustedes realicen las 3 primeras evidencias, que era la infografía, la identificación de procesos organizacionales y el mapa de procesos. Hoy estamos explicando la evidencia de mapa mental sobre ingeniería de requisitos. Hoy y mañana va a ser la misma clase. Mañana es con el otro grupo, pero también se pueden unir los que quieran, los que no puedan asistir. Y jueves y viernes va a ser para atención de dudas e inquietudes de las 4 actividades que deben realizar o de dudas e inquietudes sobre el manejo de la plataforma, ¿sí? Las dudas o las inquietudes que tengan a nivel general. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? No, maestra. No, profe, no, señora. Bueno, entonces, si no nos volvemos a ver el jueves, les deseo a todos una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, unas felices vacaciones. Los invito para que revisen muy bien qué es lo que deben desarrollar. Antes del viernes les estaré dejando todas las actividades ya calificadas. Me disculpan si no les he revisado algunos. Ya revisé como que las primeras, las que me han entregado esta noche. Me falta revisar las segundas.
Entonces, ahí antes del viernes queda todo revisado, lo que me entreguen al jueves, ¿sí? Si me la entregan el viernes, pues posiblemente no las alcance a revisar. Pero todo lo que me entreguen al jueves, el viernes les va a quedar revisado. Les deseo a todos una feliz Navidad y cualquier inquietud, me comunican por favor por el WhatsApp o por correo antes del viernes. Recuerden que a partir del viernes, pues ya quedamos modo vacaciones. Entonces, les deseo a todos un feliz descanso y espero que este video les ayude para que realicen la evidencia del mapa mental. Entonces, una feliz tarde para todos. Muchas gracias, profe. Feliz Navidad. Con gusto, gracias. Feliz Navidad para todos. Feliz año. Muy adelantado, pero por si no nos volvemos a encontrar. Muchas gracias, profe.